Por 30 años predicó el nombre de Dios sin creer en él, hasta que su corazón se detuvo en pleno sermón, y lo que vio del otro lado destruyó todo lo que él mismo había construido. Hay hombres que nacen con la voz afinada para mover multitudes, hombres que aprenden desde pequeños que las palabras correctas, pronunciadas con el tono correcto, en el momento correcto, pueden abrir puertas que el dinero no puede comprar. Ricardo Montoya era uno de esos hombres, y durante 30 años esa voz fue su herramienta más poderosa, su negocio más rentable, y al mismo tiempo, su mentira más perfecta. Ricardo nació en Cali, Colombia, en el seno de una familia que conocía la pobreza de cerca. Su madre, doña Carmen, lavaba ropa ajena los lunes y los miércoles, y los domingos llevaba a sus hijos a la iglesia del barrio con los zapatos lustrados y el alma llena de esperanza. Era una mujer que creía con una fe sencilla y sin adornos, el tipo de fe que no necesita luces de escenario para existir. Ricardo crecía viendo esa fe, la observaba, la estudiaba, pero nunca la sintió propia. Lo que sí sintió desde muy joven fue el poder que la religión ejercía sobre las personas. Vio cómo el pastor del barrio podía calmar a una madre desesperada con 3 versículos. Vio cómo la comunidad entera se reorganizaba alrededor de una figura con Biblia en mano. Y en la mente analítica del joven Ricardo, eso no era un misterio espiritual, era un sistema eficiente, emocional y, sobre todo, rentable. A los 19 años comenzó a predicar en pequeñas reuniones de jóvenes, no porque sintiera un llamado divino, sino porque descubrió que tenía un don natural para el discurso persuasivo. Leyó a Dale Carnegie junto con el libro de Romanos. Estudió retórica clásica mientras subrayaba los salmos. Para Ricardo, la Biblia era lo que Sun Tzu era para un general, un manual de estrategia humana revestido de lenguaje eterno. Nunca lo dijo en voz alta, pero tampoco lo ocultó ante el espejo. El investigador que reconstruyó este caso revisó cartas personales, mensajes de texto y grabaciones privadas de Ricardo Montoya. En ninguno de esos documentos aparece una sola expresión de fe genuina. Lo que aparece, en cambio, es una inteligencia fría y calculadora que encontró en el mundo evangélico latino el escenario perfecto para escalar. Y escalar fue exactamente lo que hizo. A los 30 años ya pastoreaba una congregación de 2,000 personas en Medellín. A los 37 fue invitado a hablar en conferencias internacionales. A los 45, Ricardo Montoya era el nombre más reconocido del circuito gospel hispano en Estados Unidos. Tenía sede en Miami, una ciudad que no duerme y que adora a sus propias celebridades, incluidas las religiosas. Su auditorio en Doral podía recibir 4,000 personas sentadas. Sus transmisiones en vivo alcanzaban cientos de miles de hogares latinos desde Los Ángeles hasta Buenos Aires. La comunidad hispana tiene una relación particular con sus líderes religiosos. En la cultura latina, el pastor no es solo un predicador. Es el médico del alma, el consejero de la familia, la figura que ocupa el espacio que muchos padres ausentes dejaron vacío. Es el hombre al que no se cuestiona, porque cuestionarlo se siente casi como cuestionar a Dios mismo. Ricardo Montoya entendía eso mejor que nadie y lo usaba con una precisión quirúrgica. Desde el escenario era magnético. Conocía cómo modular su voz para producir llanto en los primeros 5 minutos y esperanza en los últimos 3. Sabía exactamente qué decirle a una madre inmigrante que trabajaba 12 horas diarias limpiando casas ajenas para que sintiera que Dios la veía. Sabía cómo hablarle al hombre latino que cargaba el peso del orgullo herido y la incertidumbre económica para que abriera su billetera y su corazón al mismo tiempo. Sus sermones sobre milagros financieros eran los más populares. Llenaban auditorios, generaban ofrendas extraordinarias, y Ricardo los preparaba con la misma frialdad con que un publicista prepara una campaña de marketing. El doctor Esteban Rojas, médico intensivista del Centro Médico de la Universidad de Miami, conoció a Ricardo Montoya de la peor manera posible, cuando llegó a la sala de emergencias con el corazón detenido.
Pero antes de ese momento, el doctor Rojas ya lo conocía de otra manera. Lo había visto en televisión, lo había escuchado en el radio del auto. Y como muchos en la comunidad latina de Miami, había dado por sentado que ese hombre hablaba desde un lugar de convicción real. Cuando este investigador entrevistó al doctor Rojas meses después del incidente, el médico fue directo. Como científico, yo evalúo evidencias, y la evidencia clínica que tenemos del caso Montoya tiene un espacio que la medicina simplemente no puede llenar. Esas palabras, pronunciadas por un hombre de ciencia con más de 20 años de experiencia en medicina crítica, son el primer nodo de este relato. Porque cuando un médico dice que hay algo que la ciencia no explica, el mundo debería detenerse a escuchar. Pero volvamos a Ricardo, porque para entender lo que ocurrió en ese auditorio un martes por la noche, es necesario entender exactamente quién era el hombre que subió al escenario esa noche. Era un hombre que había pasado 3 décadas construyendo un personaje. Un hombre que había aprendido a llorar en el momento preciso del sermón sin que una sola lágrima naciera de la fe. Un hombre que citaba a Pablo de Tarso con la misma distancia emocional con que un actor shakespeariano recita a Hamlet, con maestría técnica y sin ninguna creencia personal en las palabras. Había algo más que este investigador encontró en los registros personales de Montoya. Una nota escrita a mano, sin fecha, guardada dentro de una Biblia de cuero negro, que Ricardo llevaba al escenario en cada conferencia. Una Biblia que jamás abría durante sus predicaciones porque ya tenía todo memorizado. La nota decía, en su propia letra, «Si hay un Dios, que me perdone. Si no lo hay, al menos serví de algo, Ubaker». 7 palabras de confesión y 7 de justificación. El resumen perfecto de 30 años de teatro sagrado. Esa noche en Miami, Ricardo Montoya subió al escenario de su auditorio en Doral, frente a más de 3.500 personas. La transmisión en vivo ya acumulaba 80.000 espectadores conectados desde diferentes países. El tema del sermón era, con una ironía que solo Dios podría haber diseñado, los milagros que cambian tu historia. Ricardo tenía preparados 45 minutos de retórica impecable, 3 historias de impacto emocional, 2 momentos calculados de pausa dramática y un llamado al altar que históricamente convertía al 15% del auditorio. Llegó al minuto 17 del sermón, y entonces su corazón se detuvo. No hubo señales previas, no hubo mareos visibles ni tropiezos en el discurso. Ricardo Montoya simplemente cayó hacia atrás. El micrófono golpeó el suelo con un sonido que resonó por todo el auditorio, y el hombre que había predicado sobre resurrecciones durante 30 años estaba, de repente, clínicamente muerto frente a miles de testigos. Lo que ocurrió en los siguientes 15 minutos, dentro de ese cuerpo inmóvil, es lo que este investigador se propone reconstruir, porque el electroencefalograma registró silencio absoluto. Pero Ricardo Montoya no estaba en silencio, estaba, por primera vez en su vida, frente a una verdad que ningún escenario, ningún micrófono y ninguna retórica podría administrar. Hay sonidos que uno nunca olvida. El golpe seco de un cuerpo cayendo sobre un escenario de madera es uno de ellos. Quienes estaban en las primeras filas del auditorio de Doral aquella noche describen el momento de manera casi idéntica. Primero el micrófono cayó, luego Ricardo Montoya y luego el silencio. Un silencio que duró apenas 3 segundos antes de que el auditorio entero estallara en confusión. 3 segundos que, para miles de personas presentes, se sintieron como una eternidad. La transmisión en vivo no fue cortada de inmediato. Durante los primeros minutos, 80.000 espectadores conectados desde México, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y España vieron en tiempo real cómo el equipo de seguridad del auditorio corría hacia el escenario.
Vieron cómo una mujer en la primera fila, que después se identificó como Marlene Gutiérrez, enfermera de profesión, saltó la barrera lateral y comenzó a practicar compresiones torácicas antes de que cualquier otro miembro del personal reaccionara. Vieron cómo el pastor estrella del gospel hispano yacía inmóvil bajo las luces del escenario, que él mismo había mandado instalar 3 años antes porque, según sus propias palabras, en una entrevista, la iluminación correcta crea la atmósfera correcta para los milagros. La ironía de ese momento no escapó a este investigador. El sistema de emergencias del condado de Miami-Dade registró la llamada al 911 a las 9:17 de la noche. La unidad de paramédicos llegó al auditorio en 4 minutos y 22 segundos, un tiempo notable, considerando el tráfico nocturno de la zona. Para cuando el equipo de emergencias accedió al escenario, Marlene Gutiérrez llevaba ya más de 3 minutos manteniendo una circulación manual en el pecho de Ricardo Montoya. Los paramédicos tomaron el control, conectaron el desfibrilador y administraron la primera descarga eléctrica. Sin respuesta. Segunda descarga. Sin respuesta. El ritmo cardíaco no volvía. Ricardo Montoya fue trasladado de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Miami. El doctor Esteban Rojas estaba de turno esa noche. Cuando el caso llegó a sus manos, el cuadro clínico era crítico: paro cardíaco prolongado, ausencia de actividad eléctrica cerebral, confirmada por los primeros registros del equipo de emergencias, y un tiempo de isquemia que ya superaba los 10 minutos. En términos médicos simples, el cerebro de Ricardo Montoya llevaba más de 10 minutos sin recibir oxígeno. En términos prácticos, cada minuto sin oxígeno equivale a daño neurológico acumulativo que, pasados los 6 minutos, comienza a volverse irreversible. El doctor Rojas ordenó protocolo de reanimación avanzada de inmediato. Su equipo trabajó con la eficiencia mecánica que solo dan los años de práctica en una unidad de trauma de primer nivel: medicamentos vasoactivos, soporte ventilatorio, monitoreo continuo y, sobre todo, el electroencefalograma, ese instrumento que mide la actividad eléctrica del cerebro y que en el caso de Ricardo Montoya devolvió durante 15 minutos consecutivos una línea completamente plana, sin variaciones, sin actividad, silencio eléctrico absoluto. Este punto es técnicamente crucial, y este investigador necesita detenerse aquí para que quede completamente claro. Una línea plana en el electroencefalograma no significa que el paciente está dormido, ni sedado, ni inconsciente en el sentido clínico habitual. Significa que el cerebro no está generando ningún tipo de señal eléctrica detectable. Significa que no hay procesamiento de información, no hay percepción sensorial, no hay formación de memorias. Desde el punto de vista de la neurociencia moderna, un cerebro con actividad eléctrica plana es un cerebro que no está experimentando nada. Y sin embargo, Ricardo Montoya experimentó algo. Pero antes de llegar a lo que ocurrió del otro lado, es necesario entender lo que ocurrió en esta sala del hospital, porque hay un detalle en el expediente clínico de esa noche que este investigador considera el primer nodo irrefutable de este relato. Un detalle que el doctor Rojas confirmó personalmente durante la entrevista y que figura textualmente en el informe médico oficial. En el minuto 12 del protocolo de reanimación, cuando el pronóstico ya era considerado irreversible por la mayoría del equipo, el doctor Rojas se acercó a la enfermera de turno, una joven llamada Patricia Salas, y le susurró al oído, en voz muy baja, una observación personal. No era una indicación médica, era una confesión de hartazgo pronunciada en un momento de presión extrema. El doctor Rojas le dijo a Patricia, en esas palabras: «Qué ironía, ¿verdad? Un hombre que vendía fe y se va a morir aquí sin que ningún milagro aparezca». Nadie más en la sala escuchó esa frase. Patricia Salas lo confirmó. El doctor Rojas lo confirmó. Las grabaciones del monitoreo de la sala, que registran audio ambiente, lo confirman también.
La frase fue pronunciada en un volumen que el sistema apenas captó, y solo fue identificada semanas después, cuando el audio fue procesado con filtros de amplificación durante la investigación del caso. Ricardo Montoya, en ese momento, tenía el cerebro eléctricamente inactivo. Estaba, según todos los parámetros de la medicina moderna, en un estado donde la percepción es imposible. 3 minutos después, a los 15 minutos con 4 segundos del inicio del paro cardíaco, el corazón de Ricardo Montoya reinició su actividad de manera espontánea, sin una descarga adicional, sin una maniobra nueva. El Dr. Rojas describe ese momento con una precisión que vale la pena reproducir. El monitor simplemente comenzó a mostrar actividad. Nadie en la sala hizo nada diferente en ese instante. El corazón volvió solo. En 20 años de medicina intensiva, puedo contarle con los dedos de una mano los casos donde eso ocurre después de 15 minutos de paro total. Y en ninguno de esos casos, el paciente volvió sin secuelas neurológicas significativas. Ricardo Montoya volvió sin secuelas neurológicas. Pasó 48 horas en la unidad de cuidados intensivos bajo observación. Los exámenes neurológicos repetidos durante ese periodo no mostraron ningún daño cognitivo detectable. Su memoria estaba intacta. Su capacidad de lenguaje era normal. Sus funciones motoras eran normales. Desde el punto de vista clínico, era como si los 15 minutos de silencio eléctrico nunca hubieran ocurrido, excepto que Ricardo Montoya recordaba exactamente lo que había ocurrido durante esos 15 minutos. Y lo primero que hizo cuando recuperó la capacidad de hablar, antes de preguntar por su familia, antes de preguntar dónde estaba, antes de cualquier otra cosa, fue llamar al doctor Rojas por su nombre, mirarlo directamente a los ojos y repetirle, palabra por palabra, la frase que el médico le había susurrado a Patricia Salas en el momento en que todos creían que Ricardo estaba muerto. El doctor Rojas guardó silencio durante varios segundos cuando este investigador le preguntó qué sintió en ese momento. Luego respondió con la honestidad descarnada de alguien que ya ha procesado muchas veces esa escena. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, porque hay cosas que un hombre de ciencia puede explicar y hay cosas que no puede. Y yo no podía explicar eso. Ahora bien, en este punto es donde este investigador necesita establecer una distinción que muchos espectadores podrían pasar por alto, pero que es fundamental para entender lo que Ricardo Montoya vivió. Existe en la cultura popular y en ciertos círculos esotéricos un fenómeno conocido como viaje astral, que describe experiencias de separación de la conciencia del cuerpo físico durante estados alterados. Ese fenómeno, estudiado desde perspectivas psicológicas y neurológicas, generalmente está asociado a actividad cerebral residual, estados de hipnagogia o efectos de sustancias. Es una experiencia subjetiva que ocurre dentro del sistema nervioso. Lo que Ricardo Montoya vivió no encaja en ninguna de esas categorías. No había actividad cerebral residual, no había estado alterado inducido químicamente, no había ningún sustrato neurológico que pudiera generar una experiencia. Y sin embargo, Ricardo no solo tuvo una experiencia, tuvo acceso a información verificable que ningún cerebro inactivo debería haber podido procesar. Eso no es un viaje astral, eso es otra cosa. Y esa otra cosa comenzó en el instante en que la línea del electroencefalograma se volvió plana en una sala de hospital de Miami, mientras miles de personas rezaban en un auditorio y 80,000 espectadores miraban una pantalla en blanco sin saber que el hombre que había predicado sobre la vida eterna durante 30 años estaba, por primera vez en su vida, a punto de descubrir si esa vida eterna existía de verdad. Ricardo Montoya no cayó hacia la oscuridad. Eso es lo primero que describió cuando recuperó la voz, y es lo primero que este investigador necesita registrar con precisión porque contradice casi todas las narrativas populares sobre la muerte que circulan en la cultura occidental. No hubo túnel, no hubo luz al final de un corredor, no hubo una transición suave, ni una sensación de paz inmediata.
Lo que Ricardo describió fue algo completamente diferente, algo para lo que su vocabulario de predicador entrenado no tenía palabras preparadas, y esa ausencia de palabras es, en sí misma, una forma de evidencia. Él describió una presencia de claridad absoluta, no un lugar físico con coordenadas o dimensiones reconocibles, sino un estado de exposición total donde cada capa de construcción personal, cada máscara social, cada narrativa que un ser humano construye sobre sí mismo a lo largo de los años, simplemente dejaba de existir. No era que las máscaras fueran arrancadas con violencia, era algo más aterrador que eso. Era que en ese lugar las máscaras no tenían ninguna función porque no había nadie a quien engañar. La verdad no era una conclusión a la que se llegaba, era el único material del que ese lugar estaba hecho. Ricardo lo llamó, en sus propias palabras, el lugar de la verdad desnuda, y dijo que llegó allí siendo exactamente lo que era, un hombre vacío con una carrera religiosa brillante. Este investigador ha revisado decenas de relatos de experiencias cercanas a la muerte documentadas en literatura médica y testimonial. La mayoría comparte elementos reconocibles: sensación de paz, revisión de vida, encuentros con seres de luz, mensajes de amor universal. El relato de Ricardo Montoya comparte algunos de esos elementos en su estructura externa, pero su contenido específico es marcadamente diferente. No fue una experiencia de consuelo inmediato, fue una experiencia de confrontación. Y esa diferencia es teológicamente significativa para cualquiera que conozca las Escrituras, porque la Biblia nunca describe el encuentro con la santidad de Dios como algo cómodo. Lo describe como algo que hace caer a los hombres de rodillas. Ricardo describe haber tenido conciencia plena de sí mismo, más plena que cualquier estado de vigilia que hubiera experimentado en vida. No era el Ricardo del escenario ni el Ricardo del espejo privado. Era algo más profundo y más desnudo que ambos, y en ese estado de conciencia total, fue conducido hacia una presencia. No fue una aparición cinematográfica. Ricardo es enfático en ese punto cada vez que lo relata. No fue una figura con túnica blanca flotando sobre nubes doradas. Fue una presencia que se aproximó con una autoridad que Ricardo describe como el tipo de autoridad que no necesita anunciarse porque su peso es suficiente. Una autoridad que no se impone con volumen, sino con verdad. Y cuando esa presencia se acercó lo suficiente, Ricardo vio un rostro, el rostro de Jesús. Ricardo ha intentado describir ese rostro en múltiples ocasiones y siempre llega al mismo punto de insuficiencia verbal. Dice que los ojos eran lo primero que uno percibía y lo último que uno podía sostener. No porque fueran aterradores en el sentido destructivo, sino porque en esos ojos había una combinación que la mente humana no está equipada para procesar simultáneamente: misericordia absoluta y autoridad absoluta, en la misma mirada, al mismo tiempo, sin contradicción. La misericordia no suavizaba la autoridad. La autoridad no anulaba la misericordia. Coexistían con una coherencia que Ricardo describe como la primera cosa completamente verdadera que había visto en toda su vida. Y ese fue el momento en que Ricardo Montoya, el orador brillante, el estratega religioso, el hombre que nunca había llorado de verdad en un sermón, sintió que se desmoronaba desde adentro, porque ese mirar lo vio, no al predicador, no al pastor de Miami, no al personaje construido con 30 años de retórica y cálculo, lo vio a él, al niño de Cali que había decidido que la fe era una herramienta antes de tener edad suficiente para entender lo que era la fe, al joven que había leído la Biblia como manual de poder, al hombre que había pronunciado el nombre de Dios miles de veces, sin dirigirse jamás a nadie real. Ese mirar atravesó cada capa, cada construcción, cada justificación, y llegó al centro. Y en el centro no encontró maldad elaborada. Encontró algo más triste que la maldad. Encontró ausencia. Un espacio donde debería haber habido fe,
y había solamente técnica. Un espacio donde debería haber habido amor y había solamente ambición bien administrada. Jesús no pronunció un discurso de condenación. Ricardo es muy claro en este punto. No hubo una lista de acusaciones ni una sentencia pronunciada con ira. Lo que hubo fue algo que Ricardo describe como una revelación sin palabras, una comprensión que fue depositada en su conciencia con la misma naturalidad con que la luz entra por una ventana cuando alguien corre las cortinas. Y lo que comprendió en esa revelación fue esto, que él no era un enemigo de Dios, era un desconocido. Había vivido toda su vida en la casa de Dios sin conocer al dueño de la casa. Es aquí donde este investigador necesita hacer una pausa para conectar lo que Ricardo Montoya vivió con algo que millones de latinos conocen bien, aunque quizás no lo hayan procesado desde esta perspectiva. Existe una serie que en los últimos años ha llegado a hogares hispanos de todos los países, que ha sido vista en comedores familiares y en pantallas de teléfonos celulares en dormitorios pequeños y en salas comunitarias de iglesias. Esa serie se llama The Chosen, y en ella hay un personaje que resuena de manera particular con lo que Ricardo experimentó en ese lugar de verdad desnuda. El personaje es Mateo, el cobrador de impuestos, el hombre que había construido toda su identidad sobre un sistema que le daba poder a costa de traicionar a su propio pueblo. Mateo no era un hombre malo en el sentido dramático. Era un hombre que había elegido la eficiencia sobre la pertenencia, el sistema sobre la comunidad, la seguridad sobre la verdad. Y cuando Jesús lo miró y le dijo simplemente, «Sígueme», lo que Mateo experimentó no fue un sermón de convicción, fue exactamente lo que Ricardo describe, ser visto completamente y ser invitado de todas formas. Ricardo vio esa conexión mucho después, cuando alguien de su equipo le mostró esa escena específica de la serie durante su recuperación. Dice que tuvo que pausar el video porque no podía respirar bien. Porque ese Jesús que mira a Mateo con conocimiento total y sin rechazo era el mismo Jesús que lo había mirado a él en ese lugar donde las máscaras no tienen función. Pero la revelación no terminó en ese encuentro personal. Jesús le mostró algo más. Y esto es lo que Ricardo describe con mayor dificultad cada vez que lo relata, porque es lo que más resistencia genera en los círculos religiosos donde antes era celebrado. Le mostró una imagen que Ricardo describe como una procesión, una larga fila de figuras que él reconocía no por sus rostros específicos, sino por su esencia. Figuras que portaban los símbolos del ministerio, los títulos, las vestiduras del liderazgo religioso, pero que caminaban con el mismo vacío interior que él había cargado toda su vida. Figuras que habían aprendido a usar el nombre de Dios con fluidez, sin jamás haber establecido una conversación real con él. No eran monstruos. Ese es el detalle que Ricardo repite con insistencia. No eran villanos de película. Eran, en su mayoría, personas que habían comenzado con alguna forma de sinceridad y que en algún punto del camino habían elegido el sistema sobre la verdad, el aplauso sobre la devoción, la plataforma sobre el altar privado, y el sistema los había recompensado tan bien que ya no sentían la diferencia. Jesús no pronunció una condena sobre esa procesión. Le mostró a Ricardo su destino probable si seguía en esa fila. Y luego le mostró algo que Ricardo describe como el contraste más devastador que puede existir. Le mostró lo que la fe genuina parece desde adentro, no desde el escenario, desde el secreto, desde la oración sin audiencia, desde la obediencia sin aplausos, desde el amor a Dios que no necesita ser transmitido en vivo para ser real. Y Ricardo comprendió, en ese lugar donde las máscaras no tienen función, que en 30 años de ministerio nunca había experimentado eso ni por un segundo. El cielo es real. Ricardo Montoya lo afirma hoy con una certeza que ningún sermón preparado le había dado jamás. Pero también afirma algo que pocas voces del mundo evangélico latino se atreven a decir con esta claridad, que el camino hacia ese cielo no está pavimentado con títulos ni con audiencias millonarias,
ni con teología bien articulada. Está pavimentado con algo mucho más simple y mucho más costoso. Está pavimentado con verdad. La misma verdad que en ese lugar desnudo no tiene dónde esconderse, y que en ese mirar de Jesús no encontró rechazo, sino una invitación que Ricardo Montoya, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a aceptar de verdad. El monitor cardíaco emitió un sonido diferente a las 9:32 de la noche. No fue una alarma. Fue algo más desconcertante que una alarma. Fue un pitido rítmico y constante que el equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico de la Universidad de Miami no esperaba escuchar. El corazón de Ricardo Montoya había reiniciado su actividad de manera espontánea, sin intervención adicional, después de 15 minutos, con 4 segundos de silencio eléctrico total. El doctor Esteban Rojas estaba de pie junto al monitor cuando ocurrió. Dice que lo primero que hizo fue mirar a su equipo para confirmar que nadie había realizado alguna maniobra que él no hubiera visto. Nadie había hecho nada diferente. El corazón simplemente volvió. En la medicina intensiva existe un concepto que los profesionales del área conocen bien y que el público general rara vez escucha: el punto de no retorno. Es el umbral clínico después del cual las probabilidades de recuperación neurológica significativa se vuelven estadísticamente despreciables. En casos de paro cardíaco, con ausencia de actividad cerebral, ese umbral se establece generalmente entre los 6 y los 8 minutos. Pasado ese tiempo, el daño neurológico acumulado suele ser extenso, permanente y en muchos casos incompatible con una vida funcional independiente. Ricardo Montoya había permanecido más del doble de ese tiempo en silencio eléctrico completo. El doctor Rojas ordenó una batería de exámenes neurológicos en las horas siguientes al retorno cardíaco: tomografía computarizada, resonancia magnética, evaluación neuropsicológica progresiva. Los resultados llegaron con una consistencia que el propio médico describe como clínicamente perturbadora. No había evidencia de daño isquémico significativo en ninguna región cerebral. Las funciones cognitivas superiores estaban intactas. La memoria, tanto reciente como remota, funcionaba con normalidad. El lenguaje era fluido y coherente. Las funciones ejecutivas respondían dentro de parámetros normales. Desde el punto de vista neurológico, el cerebro de Ricardo Montoya se comportaba como si los 15 minutos de silencio nunca hubieran ocurrido. El doctor Rojas presentó el caso de manera anónima en una conferencia de neurología crítica realizada en Houston 3 meses después del incidente. Describió los parámetros clínicos sin revelar la identidad del paciente. La respuesta de sus colegas fue, según él mismo relata, una combinación de escepticismo metodológico y silencio incómodo. Uno de los neurólogos presentes le preguntó si estaba seguro de la calibración del equipo de electroencefalografía esa noche. El doctor Rojas respondió que el equipo había sido verificado antes y después del caso, y que los registros eran técnicamente irrefutables. El silencio que siguió a esa respuesta duró varios segundos. Nadie ofreció una explicación alternativa. Ricardo Montoya recuperó la capacidad de hablar de manera coherente aproximadamente 4 horas después del retorno cardíaco. La primera persona a quien pidió ver fue al doctor Rojas, no a su familia, que esperaba en la sala contigua. No a su equipo ministerial, que había llegado al hospital en cuestión de minutos cuando la noticia se propagó. Al médico. Y cuando el doctor Rojas entró a la habitación y se acercó a la cama, Ricardo lo miró con una calma que el médico describe hasta hoy como desconcertante en alguien que acababa de sobrevivir lo que había sobrevivido, y le dijo con voz pausada y precisa la frase que el doctor le había susurrado a la enfermera Patricia Salas en el minuto 12 del protocolo de reanimación, palabra por palabra. El doctor Rojas confirmó este momento a este investigador con una honestidad que habla bien de él como científico y como ser humano. Dijo que sintió que algo en su comprensión del mundo se desplazaba. No de manera dramática, no con una epifanía instantánea,
sino con la sensación lenta y profunda de quien descubre que el mapa que ha estado usando no corresponde completamente al territorio real. Era un hombre de ciencia que había pronunciado esa frase precisamente porque no creía en los milagros, y ahora el hombre que debería haber estado muerto, o al menos gravemente dañado, le repetía esa frase con una precisión que ningún mecanismo neurológico conocido podía explicar. Patricia Salas, la enfermera presente en ese momento, fue entrevistada también para esta investigación. Su testimonio coincide exactamente con el del Dr. Rojas en cada detalle. Dice que cuando Ricardo repitió la frase, ella tuvo que salir de la habitación, no por protocolo, sino porque sintió que no podía mantener la compostura profesional necesaria. Afuera, en el pasillo, se apoyó contra la pared y permaneció inmóvil durante varios minutos. Dice que no es una mujer particularmente religiosa, pero que en ese pasillo sintió algo que no sabía cómo nombrar entonces, y que hoy, con más tiempo para procesarlo, describe simplemente como la presencia de algo que está más allá de lo que ella puede comprender. Este investigador necesita detenerse aquí para señalar algo que podría pasarse por alto en la narrativa del retorno físico de Ricardo. Porque lo que ocurrió en esa habitación de hospital no fue solo un hombre repitiendo una frase sorprendente, fue el primer momento en que Ricardo Montoya dijo algo verdadero en un contexto religioso. No usó esa información para construir un sermón. No la guardó para usarla estratégicamente en el momento más conveniente. La dijo de inmediato, directamente, sin audiencia, sin cámaras, sin ningún beneficio calculable. La dijo porque necesitaba que el médico supiera que lo que había ocurrido del otro lado era real, que no era un sueño, que no era una alucinación producida por un cerebro en proceso de apagado, que había estado en algún lugar donde la información fluye de una manera que ningún modelo neurológico puede contener. La recuperación física de Ricardo durante las siguientes 48 horas continuó siendo, en palabras del doctor Rojas, médicamente inexplicable en su velocidad y completitud. Para el segundo día, caminaba por el pasillo de la UCI sin asistencia. Para el tercero, los exámenes de seguimiento mostraban un corazón funcionando con normalidad estructural, sin las cicatrices que típicamente deja un episodio isquémico de esa magnitud. Los cardiólogos que revisaron el caso encontraron lo mismo que los neurólogos, un cuerpo que se comportaba como si el evento nunca hubiera ocurrido, excepto que sí había ocurrido y estaba documentado en cada registro del sistema hospitalario. Pero la transformación más significativa no era física, era la que el equipo médico y los visitantes comenzaban a notar en la manera en que Ricardo hablaba, miraba y respondía a quienes lo rodeaban. El hombre que había sido descrito por su propio equipo ministerial como carismático, pero emocionalmente distante, calculador en sus interacciones, siempre midiendo cada palabra antes de pronunciarla, era ahora alguien diferente. No en el sentido de una personalidad irreconocible, sino en el sentido de alguien de quien se hubiera retirado una capa fundamental. Hablaba despacio. Escuchaba con una atención que incomodaba a quienes no estaban acostumbrados a ser realmente escuchados. Y cuando su esposa Elena entró a la habitación el segundo día, Ricardo le tomó las manos y le pidió perdón durante varios minutos, sin dar explicaciones específicas, sin retórica, sin la elocuencia entrenada que siempre había caracterizado sus palabras. Elena, que llevaba 22 años casada con un hombre que nunca había pedido perdón por nada, no supo qué hacer con eso. Salió de la habitación llorando y le dijo a la hermana que la acompañaba que sentía que su esposo había vuelto siendo otra persona. En el cuarto día de hospitalización, Ricardo pidió que le trajeran papel y bolígrafo. No un teléfono, no una tableta, no su computadora, papel y bolígrafo. Y comenzó a escribir. No un sermón, no una declaración pública. Escribió una lista larga, con nombres y situaciones específicas, de personas a quienes había manipulado, dinero que había administrado de manera que no resistiría un escrutinio honesto,
promesas ministeriales que nunca había tenido intención de cumplir, y mensajes que había predicado sabiendo que no creía en ellos. Era un inventario de 30 años de teatro sagrado, escrito a mano, con una caligrafía que temblaba en algunas líneas y se afirmaba en otras. Cuando su abogado y su director de comunicaciones llegaron al hospital ese mismo día, con una estrategia de relaciones públicas lista para manejar el incidente, Ricardo los recibió con cortesía y los escuchó en silencio. La estrategia era eficiente: posicionar el colapso como un episodio de agotamiento pastoral, enfatizar la recuperación milagrosa como confirmación del favor divino sobre el ministerio y usar el momento para lanzar una campaña de donaciones que históricamente rendía mejor después de eventos que generaban empatía masiva. Era exactamente el tipo de estrategia que el Ricardo anterior habría probado en 5 minutos. Ricardo escuchó todo y luego dijo que no. Su director de comunicaciones pensó que era la medicación. Su abogado pensó que era el trauma psicológico del evento. Ninguno de los dos consideró seriamente la posibilidad de que fuera algo más simple y más radical, que el hombre que tenían delante había visto algo del otro lado que hacía que cualquier estrategia de imagen se sintiera no solo innecesaria, sino físicamente imposible de ejecutar. Como intentar construir un escenario de madera dentro de un lugar donde las máscaras no tienen función. Ricardo Montoya fue dado de alta al 5º día. Los médicos documentaron el caso como una recuperación atípica sin explicación clínica satisfactoria. El doctor Rojas firmó ese informe con la misma honestidad que había caracterizado cada uno de sus testimonios en esta investigación. En el campo de observaciones finales, escribió una frase que este investigador considera el cierre más honesto que la ciencia puede ofrecer ante lo que ocurrió esa noche en Miami. El estado neurológico actual del paciente no es consistente con el evento documentado. No tenemos un modelo que explique esta discrepancia. Afuera del hospital, el mundo evangelical latino esperaba, y lo que Ricardo Montoya estaba a punto de decirle a ese mundo era algo para lo que ninguno de ellos estaba preparado. La primera declaración pública de Ricardo Montoya después de su alta hospitalaria no fue transmitida desde un escenario. No tuvo iluminación cuidadosamente diseñada ni música de fondo que preparara el ambiente emocional. Fue grabada en el cuarto de hotel donde Ricardo se hospedaba temporalmente, porque había decidido no volver a la residencia ministerial que el consejo de su iglesia le había asignado como parte de su paquete de compensación. Una habitación sencilla, una silla, una cámara sostenida por su hijo mayor, Sebastián, que tenía 26 años y que había crecido viendo a su padre subir a escenarios en 3 continentes. El video duró 19 minutos, no tenía edición, no tenía cortes, y comenzaba con Ricardo mirando directamente a la cámara y diciendo, sin preámbulo, sin versículo introductorio, sin oración pública: necesito decirles algo que debí haber dicho hace 30 años. Nunca creí en lo que les prediqué. El video fue publicado un martes a las 7 de la mañana, hora de Miami. Para el mediodía, tenía 4 millones de reproducciones. Para la noche, los principales canales de noticias en español de Estados Unidos, México, Colombia y Argentina lo estaban cubriendo. Los hashtags relacionados con el nombre de Ricardo Montoya ocuparon los primeros lugares en tendencias en Twitter e Instagram, en al menos 8 países de habla hispana. La reacción fue, como suele ocurrir cuando algo verdadero irrumpe en un espacio acostumbrado a la gestión cuidadosa de las apariencias, completamente polarizada. Una parte del público latino reaccionó con una furia que tenía capas. No era solo la furia del engañado, aunque eso estaba presente. Era la furia específica de quien ha sido manipulado en el espacio más vulnerable de su identidad. La comunidad hispana tiene una relación con la fe que va mucho más allá de lo teológico.
Para millones de inmigrantes latinos que llegaron a Estados Unidos sin papeles, sin idioma y sin red de apoyo, la iglesia evangélica fue frecuentemente el primer lugar donde alguien los llamó por su nombre, donde encontraron comunidad, donde sintieron que pertenecían a algo más grande que su soledad. Que uno de los hombres que había liderado ese espacio lo hubiera hecho desde el cinismo era una traición que tocaba algo muy profundo y muy personal. Hubo amenazas, hubo campañas organizadas para desacreditar el testimonio. Líderes religiosos que habían compartido plataforma con Ricardo durante años emitieron comunicados distanciándose de él con una velocidad que decía más sobre sus propias ansiedades que sobre su convicción teológica. El consejo directivo de su iglesia en Miami convocó una reunión de emergencia y en menos de 48 horas emitió un comunicado declarando que Ricardo estaba experimentando consecuencias neurológicas del episodio cardíaco y que sus declaraciones no debían ser tomadas como un testimonio válido. Era una estrategia comprensible desde el punto de vista institucional. Era también, observada desde afuera, una demostración involuntaria de exactamente lo que Ricardo había descrito en su SM, una institución que priorizaba su propia supervivencia sobre la verdad. Los abogados de la institución enviaron una carta a Ricardo advirtiéndole sobre posibles implicaciones legales relacionadas con sus declaraciones públicas y con documentos financieros que podrían ser revisados a partir de sus confesiones. Ricardo leyó la carta, la guardó en una carpeta y no respondió. Su propio abogado, que llevaba años representando los intereses ministeriales de Montoya, le ofreció una estrategia de retractación parcial que habría reducido significativamente la presión institucional y legal. Ricardo lo escuchó con la misma calma desconcertante que el doctor Rojas había notado en la habitación del hospital y le dijo que no podía retractarse de algo que era verdad. El abogado le preguntó si entendía lo que estaba arriesgando. Ricardo respondió que por primera vez en 30 años entendía exactamente lo que estaba haciendo. Este investigador considera ese momento como el nodo central del capítulo final de este relato, porque hay una diferencia fundamental entre un hombre que dice la verdad porque no tiene otra opción y un hombre que dice la verdad cuando tiene todas las opciones del mundo para evitarla. Ricardo Montoya tenía los recursos, los contactos, la inteligencia retórica y la infraestructura legal para construir una narrativa alternativa que hubiera preservado al menos una parte de lo que había construido. Eligió no hacerlo, y esa elección, más que cualquier declaración pública, es lo que este investigador considera la evidencia más sólida de que algo real ocurrió en ese lugar, donde las máscaras no tienen función. Es aquí donde este relato necesita conectarse con algo que la cultura latina cristiana conoce bien, porque la historia de Ricardo Montoya no existe en el vacío. Existe dentro de una tradición de hombres que encontraron a Jesús en el momento más devastador de su propio derrumbe y que eligieron la verdad cuando el costo de la verdad era más alto que el costo de la mentira. En The Chosen, la serie que ha llegado a millones de hogares hispanos en los últimos años, hay un momento específico que este investigador quiere traer a este relato, porque ilumina lo que Ricardo vivió con una claridad narrativa que pocas otras referencias pueden igualar. Es el momento en que Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, se encuentra con él resucitado a orillas del mar de Galilea. Pedro no llega a ese encuentro con un discurso preparado. Llega como lo que es, un hombre que falló de la manera más fundamental posible en el momento más crítico posible. Y lo que Jesús le pregunta no es si entiende la gravedad de lo que hizo, no es si puede justificarse. La pregunta es simple y devastadora en su simplicidad. ¿Me amas? No como pregunta retórica, como pregunta real, dirigida al centro del hombre, más allá de sus fracasos y más allá de sus promesas anteriores. Ricardo Montoya vio algo similar en ese lugar de verdad desnuda.
No fue interrogado sobre 30 años de teatro religioso. Fue invitado a responder una pregunta que nunca antes había considerado seriamente. Si quería conocer de verdad al Dios cuyo nombre había pronunciado miles de veces. La diferencia entre Pedro y Ricardo no es de naturaleza, es de trayectoria. Pedro falló por miedo en un momento de crisis. Ricardo construyó un sistema de falsedad durante décadas de manera deliberada, pero la invitación que recibieron, según el propio testimonio de Montoya, tenía la misma estructura, no una condena, sino una pregunta, no un rechazo, sino una puerta. Y esa puerta tenía un costo que ambos tuvieron que pagar en términos de lo que el mundo conocía de ellos. En los meses que siguieron a su declaración pública, Ricardo comenzó a moverse en espacios que nunca habían sido parte de su circuito ministerial anterior. Dejó el auditorio de 4,000 asientos y comenzó a reunirse en casas, en sótanos de iglesias pequeñas, en centros comunitarios de barrios latinos de Miami, Hialeah y eventualmente en comunidades de Houston, Phoenix y el Valle del Río Grande en Texas. Lugares donde la gente no llegaba con ropa de domingo ni con la presión social de parecer espiritual. Lugares donde una madre soltera de origen guatemalteco podía hacer preguntas que en un auditorio grande nunca se atrevería a pronunciar. Lugares donde un hombre que había perdido su negocio y su autoestima en el mismo mes podía sentarse sin tener que fingir que estaba bien, porque el pastor del escenario acababa de decir que la prosperidad era una promesa garantizada. Ricardo no predicaba en esos espacios. Hablaba, respondía preguntas, y con frecuencia era él quien preguntaba. Había aprendido, en ese lugar donde las máscaras no tienen función, que la fe genuina no necesita un escenario para existir, necesita honestidad. Y la honestidad, descubrió, era el recurso más escaso y al mismo tiempo el más poderoso que podía llevar a una comunidad que había aprendido a desconfiar de los que hablaban demasiado bien. Su esposa Elena tardó varios meses en procesar todo lo que implicaba estar casada con un hombre que era simultáneamente el mismo de siempre y alguien completamente diferente. En una de las pocas entrevistas que concedió durante ese periodo, dijo algo que este investigador considera uno de los testimonios más honestos de todo el caso. Yo siempre supe que algo no estaba bien. No lo podía nombrar, pero lo sentía. Después de lo que pasó, lo que más me sorprendió no fue que él confesara, fue que por primera vez en 22 años, cuando llegaba a casa, yo sentía que había alguien ahí. El doctor Rojas siguió el caso de Ricardo durante el año posterior a su alta. Se reunieron en 3 ocasiones. En la última de esas reuniones, el médico le dijo algo que Ricardo repite con frecuencia cuando habla de ese periodo. Le dijo: «Yo estudié medicina para entender cómo funciona el cuerpo humano, pero tu caso me obligó a admitir que hay dimensiones de la realidad que mi entrenamiento no alcanza a cubrir, y un científico honesto no puede ignorar la evidencia solo porque no encaja en sus modelos actuales». El doctor Rojas no se convirtió en esa reunión, pero dijo que había comenzado a hacer preguntas que antes consideraba irrelevantes. Y para Ricardo, que había pasado 30 años respondiendo preguntas que nunca había considerado seriamente, la imagen de un hombre de ciencia comenzando a preguntar tenía un peso que ningún auditorio lleno había tenido jamás. Este investigador cierra este relato con la misma pregunta con la que Ricardo Montoya cierra cada conversación en esos espacios pequeños donde ahora habita su fe. No es una pregunta retórica, no está diseñada para producir un momento emocional calculado. Es una pregunta real, dirigida a quien haya llegado hasta aquí en este relato, sea creyente, sea escéptico, sea líder religioso, o sea alguien que lleva años sintiéndose extraño en los espacios donde se supone que debería sentirse en casa. Ricardo Montoya vivió una mentira durante 30 años hasta que la muerte le mostró la verdad. Y la verdad no lo destruyó, lo construyó por primera vez. La pregunta que queda suspendida en el aire, la que este investigador no puede responder por nadie,
la que ningún escenario ni ningún micrófono puede responder, es esta. ¿Qué quedaría de tu fe, de tu liderazgo, de tu identidad espiritual, si esta noche el palco fuera retirado y quedara solamente lo que hay en el secreto? ¿Habría algo? ¿Habría alguien?